Tuki. Ahí está grabando. Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. En esta ocasión voy a proceder con la entrevista a un experto sobre las fake news y voy a dar pase al mismo para que se presente, ¿no? Adelante, por favor. Buenas noches, Luciano, ¿qué tal? Buenas noches, Luciano, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Infantas Vela. Soy egresado, bachiller en Ciencias de la Comunicación con la especialidad en Relaciones Públicas, Periodismo y también estudié una especialidad en ITAE Business School en Marketing Digital. Estudié pregrado en la Universidad Nacional Jorge Basadre en Tacna. Asimismo, también he estudiado un posgrado en alto rendimiento empresarial en la Universidad Privada de Bolivia. Así que estoy acá presto para todas tus consultas. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir ahora las preguntas. Me avisas si es que las puedes ver. ¿Puedes ver las preguntas? Perfecto. Ya, perfecto. Sí. Entonces empezamos. La primera pregunta es, ¿qué sucede cuando se propagan fake news? Mira, ¿qué sucede? Yo lo englobaría en una sola palabra: caos. ¿Y por qué te digo caos? Porque generalmente, y esto es a raíz del crecimiento de las redes sociales y su uso más que todo, que las personas creen lo primero que ven, ¿no? Creen Claro. mucho en sus amigos. O sea, generalmente, tanto en Facebook como en WhatsApp, que son las redes sociales más usadas, el que reenvía o comparte fake news es una persona cercana a ti, ¿no? Es lo Claro. primero que tú ves. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa eso? Genera caos. La desinformación genera caos. Y en todas las teorías de la comunicación se explica muy bien eso. O sea, la masa generalmente sigue a una persona. En este caso no diría que es un líder, ¿no? Sino un conocido tuyo, haciendo una analogía, es un conocido tuyo y bueno, es un efecto pues de bola de nieve. Al final comparten y esto llega a más personas, por lo mismo que Claro. las redes sociales se viraliza, ¿no? El Sí, término pues. correcto. Y justo acaba relacionado a esto, ¿no? ¿Crees que las redes sociales son el principal medio para la propagación de noticias falsas o también son los medios tradicionales, ¿no? También se prestan los medios tradicionales para esto. Sin duda, sin duda. De hecho, en los medios tradicionales quizás es un poco más complicado ahora divulgar fake news debido a que los medios tradicionales están pues regulados. eh, por ejemplo, en caso de la televisión o de los medios de difusión peruanos, Concord TV, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, el mismo Consejo de Ética, entonces es un poco más complicado, ¿no? Que se difundan por ahí, pero de acuerdo, en redes sociales es donde mayormente se da esto, ¿no? Porque incluso ahora las personas paran más pendientes del teléfono, del Facebook sobre todo, que es la red social más usada acá en el Perú. Claro, claro. ¿Tú cómo definirías Ujú. una fake news? ¿Cuáles son sus principales características? Mira, la fake news en realidad, una fake news es una noticia completamente tergiversada o manipulada. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente se trata de un tema de coyuntura, un tema importante, ampliamente conocido, pero que se manipula al antojo de la persona que tenga algún interés para influir directamente en que no se conozca la verdad o en tratar de ocultarla. Y básicamente esa es una característica para mí la más importante, que se maquilla en una noticia. O sea, por Claro. eso es que, por eso es que parece tan creíble cuando uno lo comparte, ¿no? Ujú. ¿Cuál crees que es la principal causa de propagación de noticias falsas? Mira, es bastante interesante esto, ¿no? Porque la motivación en realidad es, o mejor dicho, la causa es si bien esto de que siempre se dice que
la información ahora más que nunca está al acceso de todos, también esto causa una sobreinformación, o sea, una abundancia de información, que llega al punto de abrumar a una persona a tener tanta información a disposición, y también esto se presta para que no toda esa información sea verídica. Entonces, si tenemos una cantidad de información tan grande, lo lógico es que nosotros sepamos filtrarla. Y yo creo que esa es la principal causa de las fake news, la sobreinformación, y que las personas no se dan el tiempo de filtrarla a veces, ¿no? Porque no todos tienen alguna formación, eh, o tienen esa vocación para ir a la fuente oficial y corroborar si eso es verdad, ¿no? Simplemente lo comparten, lo comparten, lo comparten y ya está, ¿no? Las cadenas de WhatsApp, los compartís en Facebook Claro, claro. y demás. Ujú. ¿Y por qué se llevó alguna fake news? O sea, ¿por qué también qué puede llevar un medio de comunicación a divulgar una fake news? O sea, sin que estos sepan, por ejemplo, si es que es cierto o no. Intereses. En muchas ocasiones, y esto ha pasado ya en la prensa tanto nacional como internacional, por este tema de dar primicias, muchas veces es que se cometen errores, ¿no? Ujú. Porque, a ver, la primicia en el ámbito periodístico es algo inédito, o sea, es algo que tú tienes, que un medio de comunicación, un periodista tiene, que nadie más sabe. Y que s- sí, o sea, sí te da vamos a decir, un estatus, te da una posición privilegiada en el sentido de que la gente, confirmas tú, digamos, Ujú. Luciano Morales en RPP, un ejemplo, salió y Ujú. dijo, señores, noticia de último minuto, Abimael Guzmán falleció esta mañana en el centro reclusorio de la base naval. Ujú. Nadie más lo sabe. Si esa información que tú das es la correcta, imagínate, o sea, te ganas Claro. un nombre. Ujú. Pero, en el caso de que sea falsa, pierdes credibilidad. Entonces, ¿por qué se divulgan fake news? Por intereses. Muchas Ujú. veces es un error no forzado, como te ponía el ejemplo de intentar dar una primicia, ¿no? Pero Claro. básicamente por intereses. Cuéntenos, ¿a qué se debe el incremento de circulación de fake news? ¿Tiene relación con las redes sociales? De hecho, que tiene relación con las redes sociales. Y, Ujú. y esto, ¿Y esto por qué? Porque las redes sociales ya están al alcance de todos. O sea, realmente en el Perú el Internet quizás no tanto, pero el acceso a redes sociales sí está bastante avanzado aquí. O sea, más que todo en cuanto a Facebook y y a WhatsApp, ¿no? Que incluso mundialmente son las redes sociales más utilizadas. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque incluso en el Facebook eh, se puede promocionar esta clase de cosas. O sea, uno puede pagar para que se promocione y se viraliza mucho más rápido. Entonces, y en el WhatsApp lo mismo, ¿no? Cuando uno habla de estas cadenas, estas famosas cadenas de WhatsApp que son reenviados y reenviados y reenviados, a veces uno no dimensiona la capacidad, el poder que tienen las redes sociales Ujú. para interconectar a las personas. A veces no lo dimensionamos y es bastante poderoso. O sea, Sí. creo que esto ya ha quedado muy claro a raíz de la pandemia en realidad, ¿no? Que es donde más se estaba utilizando estos canales, pero ya definitivamente, o sea, tiene una relación muy estrecha la propagación de fake news con las redes sociales, tiene una relación muy estrecha, de hecho. ¿Y cómo identificamos una fake news? Mira, lo que a nosotros en periodismo siempre nos enseñan, esto es básico uno de periodismo, que es remitirse a la fuente oficial. El único lugar donde uno va a encontrar la información veraz, clara, es en la fuente oficial. Si uno ve por Facebook una imagen, póngase, no sé, murió el presidente Castillo, Ujú. ¿qué tiene que hacer? Bueno, ir a la fanpage de la Presidencia de la República, ir a la fanpage del gobierno, del Consejo de Ministros,
y verificar que esa información sea correcta, ¿no? Este es un caso extremo, lógicamente, pero a lo que me refiero es a ir a la página oficial. En el caso de Paolo Guerrero se hablaban mil cosas, pero ¿cuántas personas fueron a chequear la FIFA, los reglamentos de la FIFA? ¿Cuántas personas fueron a ver cómo funcionaba el TAS realmente? Ujú. Entonces, lo básico en realidad para identificar una fake news es ir a la fuente oficial, de acuerdo al tema que estamos tratando, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y de qué manera haces válida la información que compartes? O varías la información que compartes, ¿no? Mira, básicamente es compartiéndola desde la fuente oficial, Claro. ya sea un diario, ya sea un canal de televisión, sea una radio. Por Ujú. eso es que, por eso es que existe el verificado en las redes sociales, porque imagínate si no existiera el verificado en las redes sociales, sería un poco más caótico, ¿no? Claro. Y no colgarte de estas páginas, pues, en realidad truchas que hay, que mayormente se han hecho para eso, ¿no? Ese también, el anonimato es una de las grandes caretas que tienen las fake news, ¿no? Sí, pues, de verdad. ¿Cuál ha sido el problema más grande que has ocasionado por compartir fake news? O de repente nunca te ha pasado, ¿no? No, no, realmente no. Felizmente que no, nunca me ha pasado ese pequeño desliz, pero realmente, más allá de quedar mal, creo yo, es dañar la credibilidad de una persona. O sea, cuando uno pierde, en este caso, cuando un periodista pierde credibilidad, ya creo que pierde su principal arma de trabajo, porque al final, está bien, las personas creen en el medio de comunicación, pero las personas también creen en ti, Claro. porque el rostro visible del medio de comunicación es el periodista, eres tú. Entonces, imagínate, si tú mientes, si tú no eres exacto con la verdad, entonces las personas van a dejar de confiar en ti, ¿no? Ese es el problema más grande que se puede ocasionar uno. Y el problema en colectivo es la desinformación. Y Claro. la desinformación genera caos, ¿no? Sí, es cierto. ¿Y qué conflictos se pueden ocasionar al compartir noticias falsas? Más allá del caos, ¿no? Y todo eso. Malos entendidos, en realidad. Ujú. El caos, bueno, es una palabra ya bastante, vamos a decirlo, extrema, ¿no? Pero Sí, sobre todo malos entendidos. Eso es básicamente lo que uno puede ocasionar compartiendo noticias falsas. claro. Y en pandemia se ha visto bastante, pues. De hecho, en pandemia se ha visto muchísimo, ¿no? Sí, Porque las personas ya han pasado, al usar más una aplicación, la conoces mucho más sin necesidad de haber estudiado para eso, porque muchas cosas que se usan en el Facebook se estudian. Por ejemplo, claro. el tráfico de redes, cómo hacer una buena campaña publicitaria vía Facebook, Ads, Instagram, Ujú. Google Ads. Entonces, pero ahora las personas, viste, autodidactamente se aprende, ¿no? Sí, Entonces, sí, pero nos ha dado tiempo la pandemia para hacer eso. exacto. ¿Sobre qué temas o rubros es más común que surjan las fake news? Por ejemplo, deporte, yo qué sé, medicina, política. Sí, pero exacto, o sea, en política es donde yo creo que más nido tienen estas clases de prácticas porque la política concentra acaso la mayor atención de un país, o sea, Ujú. y no olvidemos que las fake news también son una forma de hacer propaganda, entendiendo el término de propaganda, porque las fake news, ¿qué buscan? Influir en tu pensamiento y en tu forma de actuar. Ujú. Entonces, es una manera de hacer propaganda y generalmente lo vemos en temas de política, ¿no? Bueno, ahora en campaña electoral en la que hemos pasado ha sido tremendo, ¿no? O sea, yo creo que ha sido una de las campañas, vamos a decir, en este tema de tratar de desinformar, tratar de descalificar a las personas, porque eso también es una fake news, o sea, Sí, descalificar a una persona también son fake news. Entonces sí, o sea, yo creo que en política debe ser la política es el nido perfecto en realidad para las para fake noticias news, falsas. de Ujú. verdad. ¿Y cuáles son las medidas que se toman para evitar publicar fake news?
Mira, en eso se ha avanzado hartísimo, ¿eh? En tanto en Twitter, en Facebook, se ha avanzado hartísimo en eso. O sea, Facebook ya es un poco más cuidadoso con la información que se propaga. De hecho, hay casos ya extremos, como lo del presidente Donald Trump, que, que Twitter lo sanciona, de hecho, Sí, si no mal recuerdo. Eh, y creo que esa es una manera ya de empezar, ¿no? A, a controlar todo esto, porque realmente es muy sencillo. O sea, te creas un perfil, te creas una página, y desde el anonimato uno puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y no debería ser así en todo caso. Pero Facebook ya está trabajando, o sea, en realidad Facebook, Twitter ya están trabajando, y como el caso que expliqué, se ven algunos resultados, ¿no? claro. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los medios de comunicación más confiables? Mira, en realidad, eh, yo creo que todos los medios de comunicación son confiables en la medida de que, de que informen bien. Ujú, E informar bien no es llegar a esta palabra tan manoseada que es la objetividad, ¿no? Porque desde mi punto de vista la objetividad, la verdad, no existe. Pero sí es intentar dar a conocer un panorama donde la persona que mira, la persona que escucha, sepa todo el tema, presentar ambos puntos de vista, y que las personas, al ver esto, efectivamente saquen una conclusión, pero al estar informados. Entonces, medios de comunicación más confiables, los que te brindan no mayor cantidad de información, sino calidad de información. ujú, es cierto. ¿Y a quiénes se perjudican cuando comparten fake news? A las personas, porque generalmente están dedicadas al desprestigio, Ujú, a la tergiversación, al maltrato. Entonces, las personas al final son las más perjudicadas, ¿no? Porque tiene que haber uno, tiene que haber un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Dañar a esta persona. ¿Cuál es el objetivo? Mentir acerca de algo. O sea, sobre un hecho, pero generalmente sobre una persona. claro. Y finalmente, según tu experiencia, ¿quiénes suelen compartir seguido las fake news? ¿Quién es un tipo de persona, ¿no? que suele compartir más este tipo de noticias? Va a parecer gracioso, ¿no? Pero ya hemos visto y que prácticamente esto se ha vuelto un trabajo. O sea, es una cosa increíble cómo a veces las personas tienen esa vocación de crearse las cuentas y compartir pues barbaridades, ¿no? Y sí, o sea, hay momentos en los que se ha visto, incluso en campañas políticas acá en el país, que se les paga por eso. O sea, es remunerado compartir mentiras en redes sociales. Pero sí, o sea, vamos a ver, quiénes las comparten, las partes interesadas en un tema, ¿no? O Claro, las personas que quieren ocultar algo que no se sepa, o que quieren direccionar la opinión pública, ¿no? Que es lo que comentábamos al inicio. Eh, las fake news al final es información, pero falsa. Y ujú, la información siempre va a estar destinada a direccionar la opinión pública a un lado o al otro. claro. Por ejemplo, nosotros como grupo hemos visto que, bueno, tenemos la teoría de que las personas mayores comparten bastante fake news en Facebook, en grupos de WhatsApp, ¿no? Las tías, ponle. Sí es cierto, ¿y esto por qué? Porque realmente cuando uno le pregunta a una persona mayor, ¿qué te suele responder? O sea, lo vi en un grupo de amigos, Ujú, me lo pasó mi amigo, claro, dice el amigo de mi amigo. O sea, parece un argumento, o sea, no parece un argumento creíble, pero en realidad es lo que sucede. ¿Y claro. esto por qué? Porque son personas que a lo mejor por la edad no tienen no tienen esa chance que sí tienen las personas menores de entender la dimensión de las redes sociales, ¿no? Porque
convengamos en que básicamente lo usan para mensajería, entonces Ujú. no conocen qué otras cosas se pueden hacer. Por ejemplo, no conocen que una persona se puede crear un perfil falso y desde hace cambiarse de nombre y publicar cualquier cosa, ¿no? O sea, Claro. no lo saben, ¿no? Entonces, por eso es que efectivamente es contradictorio, pero yo creo que son los más expuestos a caer en esta clase de errores, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, eso serían todas las preguntas. Muchas gracias. Creo que quedó todo Listo. bastante claro. Voy a detener la grabación, a ver dónde se pone la grabación. Aquí dejé de... Ah,